emocionamos demasiado por una vacante de trabajo. Y me explico. La entrevista de trabajo es el punto donde tú ayudas a entender al reclutador que tú eres la persona que está buscando. Perfecto. Sin embargo, es la última etapa. Es decir, antes de llegar a la entrevista hay muchas otras cosas que tienes que hacer. Si no generas visibilidad suficiente, entonces nadie te va a entrevistar. Por lo tanto, debes hacer uso de distintos mecanismos, como por ejemplo aprender a utilizar el mercado oculto de trabajo, aprender a utilizar LinkedIn, que en México hay más de 13 millones de usuarios, y si tú buscas a personas de recursos humanos, te van a aparecer más de 350,000 personas, y que entonces, y 2 de cada 10 personas que son contratadas por las empresas pasan por recursos humanos, y no siempre te contrata pues o pasa a través de un reclutador. Entonces, la entrevista es importante, pero es una etapa dentro de todo el proceso de búsqueda de trabajo. Y esto es importantísimo, pero también la entrevista tiene su nivel de complejidad y tampoco hay garantía. Hasta que no termines tú trabajando en una empresa y ya haya firmado el contrato, efectivamente no hay garantía. Cuando yo digo que la persona se obsesiona demasiado por la entrevista, llega un punto en el que primero nos ponemos demasiado nerviosos. Segundo, cuando hacemos la entrevista, luego hasta soñamos por quedar trabajando en esa organización, pero resulta que la entrevista estás compitiendo contra personas que tienen tu misma experiencia o cargos similares pues, al tuyo. Y un pequeño detalle puede hacer de que no quedes seleccionado. Entonces, y eso hace también que obviamente nos pongamos nerviosos y nos obsesionemos y nos olvidemos de seguir buscando trabajo. Entonces, me pasa mucho que me escriben, Luis, mira, ¿cómo hago para mandarle un mensaje? La semana pasada tuve una entrevista con una persona, ¿cómo hago para mandarle un mensaje de seguimiento? No, lo mejor es hacer un mensaje de seguimiento tan pronto termine la entrevista para dar una buena impresión al reclutador y dejar eso allí y seguir buscando. Porque siempre que pregunto, ay, ¿qué he estado haciendo después? No, estoy esperando, estoy pensando qué es lo que tengo que hacer. Ay, sigues postulando, sigue. No, entonces pasa un gran problema. Y resulta que si te obsesionas demasiado por la entrevista, entonces llega un punto en el que primero sumas y sumas y sumas emoción, y cuando te chocas con la realidad, te golpea tan fuerte que si llegas a tener una oportunidad de que te entrevistes, vas a estar muy nervioso o muy angustiado. Y además de esto, habrás perdido mucho tiempo esperando para seguir buscando más ofertas. Y entonces aquí guarda muchísima relación, como por ejemplo en el marketing. Acá, y es algo similar, es que en el marketing pasa que, supongamos que y hasta las ventas, que si tú le quieres vender a una persona, antes de llegar a esta persona, vas a haber pasado por mucha gente. Entonces, a la hora de buscar trabajo, probablemente postularás muchas veces. Y de todos esos, supongamos que 100 currículum, te habrá respondido 20 personas. Y no es que esos 20 te hayan dicho, sí, me interesa. No, probablemente algunos te dirán gracias y esto. Y después, de repente, 2 o 3 te digan, mira, ¿sabes qué? Estoy necesitando un perfil como el tuyo. Vamos a llevarte por una entrevista. Entonces, es importante que no pierdas el enfoque, no te obsesiones demasiado con la vacante y trata siempre de aprender todo lo que tú haces en la entrevista para hacerlo en la siguiente oportunidad mucho mejor. Esto es importantísimo. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, quisiera yo favorecer aquí a Luis, le agradezco mucho su contribución y también ya saben ustedes que siempre a las personas que nos ayudan a apoyar al final de la clase, al que nos ayudan a apoyar alguna de las publicaciones, pues les obsequiamos algo de valor. Ahorita les voy a decir, Luis tiene una contribución muy buena. No sé si tuvieron oportunidad de revisar el chat para las personas que están en el chat de vacantes. Luis Prado hizo una contribución donde le agradezco que también me mencionó y que está dando las principales agencias de reclutadores y headhunters en México. No sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero si les pregunto si les gustaría tener esta publicación, yo les doy, la comparto por aquí y me gustaría que le dieran like, por favor. Es más, me gustaría que la compartieran en su muro, por favor. Estoy dando aquí el enlace. Las personas que me compartan esto en su muro, les voy a compartir pues un listado de headhunters.
Entonces, por favor, sorpréndanos, compártanlo y si le pueden poner por ahí algún comentario, los agradecemos mucho. Seguramente va a ser de valor para ustedes. Y pues quisiera ver si alguno de ustedes quisiera tener una pregunta de calidad para Luis. Aprovechen, tiene mucha experiencia, no le vayan a Luis preguntar cualquier Carlos. cosa. Bueno, pues ahí está su perfil. ¿Sabes qué, Filiberto? Una cuestión interesante, y es que la persona que busca trabajo, y creo que guarda relación a lo que tú mencionaste en el streaming que hicimos hace poco, y era que la forma en cómo se busca empleo ahora es diferente a cómo se buscaba hace unos 5 o 10 años. Por lo tanto, es importante que nosotros nos preparemos muy bien, tengamos el paquete completo. Es decir, la entrevista es clave, es fundamental, es donde tú te consolidas y donde tienes que saber cómo utilizar las fichas y saber efectivamente cómo venderte. Ese programa que tú mencionas, el de 30-90, es muy, muy bueno, Sí. pero también es importante tener estrategias tanto para ser visible, construir muy bien tu currículum, saber manejarte en el mercado de trabajo y obviamente al final prepararte muy bien para la entrevista. Si fallas en alguno de estos, porque por ejemplo, también me pasa de gente que son visibles y lo llevan siempre en la entrevista, pero al final nunca los entrevistan. Entonces, o sea, nunca, o mejor dicho, no quedan al final de la entrevista o no saben venderse muy bien. Las etapas de estas etapas son importantísimas. Creo que iba a haber alguien que me iba a hacer alguna pregunta y le Mira, tenemos una pregunta aquí, Luis. Me están preguntando cómo puede presentarse alguien que tiene más de 50 años. Yo quisiera que dijeras dos formas o dos consejos y también dos errores a evitar. O sea, ¿qué debe de evitar una persona de más de 50? Cuando me Este, preguntas de presentarnos, ¿te refieres a presentarte en una entrevista o cuando vas a mandar mensajes? Porque en esta parte es Antonio, importante contéstanos, por que, favor. Perdón, de perdón, todas Luis. formas, disculpa Dice que te... que al presentarse en entrevista quiere ver cómo es la mejor manera de presentarse una persona de más de 50. ¿Cuál sería el Ok. error y cuál sería el consejo? Mira, primero que nada, es importante que sepas que eh, hay personas que consiguen empleo con más facilidad que otras. Y esto depende de factores como la categoría profesional. Por ejemplo, mientras más alta es tu posición, se supone, o sea, que más valor vas a tener en el mercado. Porque no es lo mismo una persona que es analista que aquel que es gerente o director. Exactamente, y es verdad. Vas a tener más valor, pero el mercado de trabajo te va a pedir menos, porque un mercado laboral pide menos directores y gerentes y mucho más perfiles que tienen menos experiencia. Tampoco, también, o mejor dicho, también influye elementos como la edad, en qué industrias. Si tú estás en un sector que tiene mayor nivel de crecimiento, es una cuestión diferente, o si quieres cambiar de sector. Es decir, con esto quiero decirte que aparte de la edad, hay bastantes factores que tú siempre tienes que tener en cuenta, porque esto va a ayudar mucho para que tú tengas más oportunidad de conseguir empleo que otras personas. La edad efectivamente influye. Cuando llega un punto en el cual pasas de los 50 años, y sobre todo a los 55 años, hay menos de un 1% de ofertas de empleo. Y esto es un gran problema porque vas a tener barreras básicamente por todos lados. La pregunta es la siguiente: ¿por qué tienen esta barrera? Hay empresas que piensan, o más que todo por mitos, es por pensar que uno, esta persona no se puede adaptar, o personas que son muy boomers no se van a adaptar o a la cultura de mi empresa, o no se podrán adaptar a los cambios tecnológicos, o tal vez no puede adaptarse al equipo de trabajo. Estos son elementos que tú tienes que hacerle entender tanto en el currículum como en la entrevista. En la entrevista tienes que atacar a estas interrogantes y hacérselo saber al reclutador. Por ejemplo, uno de los elementos que te mencioné es saber adaptarte al equipo de trabajo, que sea muy heterogéneo o que sean muy jóvenes o personas que, por ejemplo, existan personas que por su condición sexual o lo que sea, entonces tú a decirle, mira, mi anterior empresa yo trabajé con compañeros de trabajo que eran muy jóvenes, también tenía mi anterior jefe, él tenía menos de la mitad de mi edad, pero nosotros trabajábamos muy bien porque hacíamos esto, lo otro. Es decir, a través de esa experiencia, le haces a entender al reclutador de que tú no tienes problema para trabajar con personas que son más jóvenes
o que, por ejemplo, para trabajar con personas con condiciones sexuales pues distintas y que estás abierto a esto y no va a ser un problema para ti y no traes prejuicios contigo. Uno. Lo otro, también estás apuntando a que no tienes problemas para trabajar con jefes que sean jóvenes. También había mencionado con la adaptabilidad para la tecnología. Entonces, sobre esto sería importante de que siempre busques estar actualizado con programas o con certificaciones o cursos que le permiten entender al reclutador que, oye, no es que te quedaste desactualizado con esto, porque obviamente la cuestión no es que pasas de 50 y a partir de ese punto, o sea, no te dan oportunidad porque es que tengas 50, no, porque es que piensan que cuando ya tienes o pasas los 50 años, no podrás adaptarte a las situaciones o las circunstancias actuales. Entonces, la solución allí está, es hacerle entender que no. Si le mencionas que en la actualidad has estado formándote en el software tal o que tienes certificación en tal o que estás haciendo determinado tipo de actividad, le estás atacando a este prejuicio que puede tener también el reclutador. Y esta parte es importantísima. Esto obviamente lo tienes que mencionar en la entrevista y obviamente tal vez el reclutador no te lo pregunte, pero sí lo va a pensar. Así que tienes que decirlo a lo largo de la entrevista y que le quede muy claro. En el currículum también será importante porque, y aquí entonces vas a utilizar o vas a ser muy selectivo a la hora de la construcción del currículum para que el reclutador no venga a decir, ah, mira, ya la persona tiene 30 años de experiencia, obviamente tiene muchísima edad. No, en México, por lo general, a los reclutadores les importa más la experiencia de los últimos 5 y sobre todo los últimos 3. Si tú tienes 20 años de experiencia, no vas a poner los 20 años, sobre todo porque lo que hacías hace 15 años o hace 20 años, ahora no es igual. Es diferente. Los procesos, la tecnología, o sea, todo es distinto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Es focalizarte en los últimos años, 5, 10 años, en donde obviamente vas a indicar las responsabilidades, los objetivos, vas a tratar de evitar cualquier información donde indique cuál es tu edad y esto, lo otro, para que el reclutador tampoco es que vaya a intuirlo, sino que se focalice exactamente qué es lo que tú has estado haciendo recientemente. Y en la entrevista, que obviamente te van a ver, bueno, por la cuestión de la edad, trata de obviamente estar bien presentado, pero saber venderte en la entrevista es lo que va a hacer a entender al reclutador que, mira, oye, tal vez pueda tener 50 años, pero sabe hacer y puede adaptarse al equipo porque estás respondiendo a las preguntas que te mencioné hace un momento. Espero haberte ayudado con esta interrogante. ¿Sí? No es una cuestión de que yo diga, hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Prado y tengo 50. No. O sea, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Luis Prado, esta ha sido mi experiencia. Y ¡puf! Le atacas el primer mito o su primer interrogante. Y después no te ataca y ¡paf! Le atacas el segundo. A lo largo de la entrevista, el reclutador va a entender que ese problema, el de la edad, no va contigo. Importantísimo. Es de que Luis acaba de mencionar algo muy fuerte. Sí, sobre todo hay mucho temor de que el candidato no pueda manejar a un jefe más joven, por ejemplo. ¿Sabes qué? Entonces, También se me había olvidado del tercer elemento porque son tres. El tercer elemento es la parte de la salud. Es decir, la empresa puede llegar y decir, oye, si contrato a una persona que tenga 50, puede estar poniéndome mucha queja, tal vez pueda hacer de que no pueda hacer el trabajo por cuestiones de salud. Para atacar esto, será importante que tú le hagas entender de que estás activo o activa, practicas ejercicio, cuál es tu alimentación, cuál es tu estilo de vida, de tal manera de que entiendan de que tú eres muy saludable y que a pesar de la edad, estas cuestiones a nivel de salud, de ejercicio o de actividades no son un problema para ti. Entonces ya tienes tres recomendaciones. Estos tres problemas son los que tiene un reclutador para contratar a una persona y también la empresa, porque eso se transmite al reclutador, para contratar a una persona por la edad. Hazle saber muy bien que estos son tres problemas que no aplica para ti. Disculpa que te interrumpí, pero es que si no lo mencionaba, Filiberto, se me iba a escapar, y ya se me había escapado precisamente. no, 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 excelente. Te agradezco. Esperemos que haya sido de valor la respuesta para la persona que nos preguntó. Yo traté de estar apoyando un poco el argumento de Luis con los puntos que estaba diciendo. Aquí yo puse lento para el equipo, pero sí es completamente fuera de forma o saludable. Ahí puedes mostrar tú que comes mejor que unas personas que puedan comer chatarra todo el día y que tal vez te ejercitas más, que subes las escaleras del edificio y puedas estar en mucho mejor forma que muchos jóvenes. Y sí, hay que mostrar, hay muchos cursos gratuitos que pueden tomar, ya les dije, todos deben de saber manejar tablas dinámicas, estar
Hay muchas aplicaciones gratuitas de inglés, dedíquenle de 15 minutos a 1 hora diario para que estén en forma. Pero muy bien, te agradezco, Luis. Estas serían las recomendaciones que nos dio. Y pues yo le agradezco mucho su tiempo que me participó. Si quieren seguir preguntando, adelante. Luis es una persona bien saturada, pero pues se dio el tiempo. ¿Qué horas son ahorita tu hora local, Luis? Mira, ahora acá en España son las, déjame ver, son las 6:20 de la tarde. Ya. Pero no te preocupes, estoy al pendiente de al menos responder otras dos preguntas. Ah, bueno, Tengo adelante, acá, por favor. ¿Podría preguntar? Por ¿Podría preguntar? favor. Luis, muchísimas gracias. Tengo yo una duda. He estado informándome sobre lo que está pasando, sobre todo con ese tipo de edad. No sé, por aquel lado del continente, ahora sí que brincando el charco. Filiberto, igual ojalá nos puedas aportar. Estoy viendo yo eh, que el tema de los de más de 50 años ahorita se está tocando mucho. Quiero yo imaginar que se está retomando el camino y ya no se está tomando como personas estorbo o que no puedan aportar, con todo respeto lo digo, porque muchos jóvenes lo ven. Yo estoy viendo que más bien el cambio de mentalidad y que se está apostando a la gente de experiencia, como que ya vieron que pues valemos o valen más la pena los de 50, bueno, yo no tengo 50, pero que valen más la pena. No sé si los que contratan sí lo están volviendo a observar, no sé si nada más sea algo aquí en México, en Sudamérica, o también de aquel lado. Y aparte de eso, una recomendación para los que tengan más de 50, ojalá, si es el caso, que no se sientan chavorrucos. Acá en México, Luis, se le dice a las personas mayores que se quieren sentir jovencitos, nos hacen ver mal a los demás. Y la otra, que las personas con más de 50, que tengan la oportunidad de entrevistas o contrataciones, que hagan ver a los de atrás que sí son un valor agregado para la empresa. Esa es mi pregunta y mi observación. Gracias. qué bien. Primero que nada, yo tengo apenas 7 meses en España. No soy español. Así que no te preocupes, el mercado latinoamericano lo conozco inclusive muchísimo más. Y sí, mira, el ideal sería que las empresas permitieran la oportunidad para contratar a las personas independientemente de la edad. Pero es cuestión pues de cada quien, en serio. En algunas partes he visto de que hay empresas que apuntan más a la inclusividad, pero en la realidad no necesariamente ha sido algo que lo he visto. De hecho, este fue un estudio que hicieron, creo que eso fue un estudio de ADECO, que ellos tienen sede en distintas partes del mundo, a través de un reporte que se llama Tu edad es un tesoro, donde mencionan que las personas que tengan más de 55 años son descartadas inmediatamente en los procesos de selección para el 70% de los casos, y que obviamente también es un gran desafío. Hablando de esto también, y probablemente haya sido algo que haya dicho Filiberto, en alguna ocasión es que hay robots que descalifican a los candidatos y que antes de que lleguen a la mano del reclutador. Por lo tanto, a la hora de tú buscar empleo, si bien nosotros tenemos que apuntar pues, a un ideal que sea efectivamente el que nos dé la oportunidad a todos, tenemos que, mientras tanto, mientras se llega a eso, o si se llega, perfecto, tenemos que apuntar a prepararnos para superar cualquier tipo de barrera. Exista o no exista esos mitos. No quiero ponerlo así como esos prejuicios, quiero ponerlo como mitos, para hacerle entender de que efectivamente aquellas dudas que tienen ellos no apliquen en mí. Y hay que enseñarles que efectivamente, después de cierta edad, después de los 50, no significa que estamos nosotros pues ya condenados, todavía existe oportunidad, y esto es algo que hay que demostrarlo y también con fuerza. Ahora, obviamente tengo que saber mostrárselo en la entrevista, pero no sé, en esta parte llegaría a hablar también un poco sobre estos filtros que descalifican, pero conociéndote a ti, Filiberto, probablemente le hayas mencionado varias cosas como aquellos filtros ATS que descalifican a Completamente, las sí. Claro que ¿sí? sí. Ah, ok. Entonces, es importante que también evalúes muy bien que tú vas a pasar por distintos tipos de filtros antes de que llegues a la entrevista. Uno de esos es el robot, el segundo es el reclutador y el tercero es en la misma entrevista. El robot, para ellos se trata de comprender muy bien cuáles son las características que piden para una vacante de trabajo.
y que tú construyas muy bien tu perfil y muy bien tu currículum para que este pase esos filtros del robot, llegue a las manos del reclutador. Ah, pero este currículum esté lo suficientemente interesante para que el reclutador no vea de que, 20, 30 años de experiencia. No, él debe ser muy boomer, no. Hazle entender todos los valores que tú tienes y cuando llegas a la entrevista que vean, superas esta etapa haciéndole entender estas 3 barreras o estos 3 mitos que te había mencionado en un principio. Luis, explícales qué es un baby boomer, por favor. Ok. Hay personas, bueno, en la actualidad ahora se considera o como que se clasifica mucho los perfiles pues por la edad, y aquellas personas que le dicen boomer son aquellos que tienen más de 50 años, lo que por lo general se le dice. Ahí, pero también es una cuestión pues esta de calificación. Por ejemplo, las personas que son muy jóvenes se le dice millennial cuando no necesariamente es así. Yo, por ejemplo, soy millennial, pero tengo 33 años y no necesariamente soy demasiado joven porque tengo también bastante experiencia. Pero es una cuestión como de referencia, creo que es algo, una costumbre que con lo que esta palabra que estaba utilizando. Boomer es más por la edad. O sea, cuando digo boomer es más para estas personas que pasan ese rango de edad. Pero sí te digo que esto en lo general, o a nivel de planificación de carrera, debes tener en cuenta que a lo largo de tu trayectoria profesional vas a tener altas y bajas en cuanto a qué tanto demanda en tu perfil. Entonces, esto debes tenerlo en consideración. Uno de estos factores es la edad. Estoy al pendiente Gracias, Luis. también de tus preguntas. Yo quisiera hacer un comentario que me han hecho. Ahorita que estamos hablando, se me hizo interesante ahorita. Después de los baby boomers hay la generación X, la generación Y, la generación millennial. Y yo les diría que la que sigue es la pandemia. Los pandemias van a ser la generación que empiece a trabajar en ocupaciones que tal vez ya no existen. No sé si ustedes recuerden cuando los coches de carreras tenían Marlboro. Ya está prohibido que un coche de carreras traiga un cigarro. Los comerciales, está prohibido que una persona esté tomando una copa. Pueden anunciar un ron, un brandy, pero no hay nadie tomando ni fumando. Solamente se están divirtiendo en medio de una disco. Hay una botella a un lado, pero nadie le está tocando. Eso ha cambiado mucho en la mercadotecnia. Tal vez usted si va ya a Estados Unidos, no hay un lugar donde estén fumando, solo en la entrada a un restaurante hay mucha gente que está fumando como loca, pero ya está mal visto que fumen. Y si ve usted una película vieja, fumaban hasta en el avión, fumaban en los restaurantes. Entonces han cambiado cosas. A partir del COVID van a cambiar muchas cosas. Va a haber empleos que van a desaparecer y va a haber empleos que van a resurgir. Hay mucha gente que cree que la cortina se va a bajar mañana y todos vamos a regresar a la normalidad. No va a haber tal normalidad, va a haber un cambio, aunque sea mínimo, anticípenlo y vean a dónde buscar empleo. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que depende de cruceros y no va a haber cruceros en un rato. Entonces, él tiene que cambiar su realidad y tiene que ver cuál será la nueva realidad de la gente que viaja en cruceros. Entonces, por favor, para todos, tengan mucha conciencia de lo que están esperando del nuevo milenio y van a ser una persona que se haya adaptado a algo nuevo. Pues como ven, les prometí que les iba a dar una lista de headhunters de México, pero quiero saber si ya tienen compartido el enlace de Luis. Quiero ver si ya lo están compartiendo por ahí para que vean cuál es sería. Les agradezco mucho. Aquí hay 93 personas. Me gustaría que 90 al menos lo estuvieran haciendo. Dime, Dulce, por favor, adelante. ¿Cómo te podemos ayudar? A ver si podemos robarle una última pregunta. Quiero hacer una pequeña, compartir algo, permíteme Espérame, allí. Luis, ¿te parece si vemos la respuesta, la pregunta de Dulce y a ver si con lo que compartes también le respondes de una vez? Perfecto. Sí, Porfa. estoy al pendiente. Dulce, dinos cuál es tu pregunta para que aprovechar al invitado. Sí, hola, muy buen día para todos. Buenos días, Luis, gracias por tus aportaciones. Una duda, ¿cuál es la diferencia cuando un reclutador te pregunta, háblame de ti? Y cuando te preguntan, háblame personalmente de ti. O sea, ¿qué debo de entender yo para cada una de las dos? ¿Y cuál es la forma correcta de responderlas para engancharlos? Muchas gracias. De nada. Mira, debes también tener bastante cuidado porque esto no es la única pregunta que puede hacer un reclutador. Los reclutadores usan distintas técnicas y va a depender mucho de la experiencia del reclutador y de lo que busca la empresa. Este tipo de preguntas
está enmarcado dentro de la entrevista clásica. Es el tipo de entrevista en la que el reclutador te pregunta cosas como que háblame de ti, coméntame cuál es tu mayor defecto, cuál es tu mayor fortaleza y aspectos que todo el mundo al menos hemos escuchado alguna vez. Esto es la entrevista clásica, pero a pesar de que ya no se utilice de forma general como antes se utilizaba, siempre te pueden lanzar alguna que otra pregunta. Pero por lo general los reclutadores utilizarán distintos tipos de técnicas. Una de estas se llama la entrevista por competencia, como por ejemplo el reclutador te preguntará, y esto está focalizado más en ver cuál es tu personalidad y si se puede ajustar al equipo de trabajo a donde tú trabajarías y también a la filosofía de la empresa. Te puede preguntar cosas como, por ejemplo, ¿te ha pasado de que has tenido algún problema con un compañero de trabajo? ¿Cómo actuaste? ¿Qué hiciste? Esto es un tipo de pregunta que va en función a qué es lo que necesita pues la empresa y ¡ta! De una vez tú me des pues la clave. Quiero decirte con esto que aunque te dé esta pregunta, aunque te dé, mejor dicho, la respuesta, tenlo por el seguro que hay más preguntas con las que te puedas encontrar. Y esto va a depender de la técnica que utilice el reclutador. Hay entrevistas por panel, hay entrevistas por tipo foro, hay entrevistas que se llaman assessment center. Entonces te puedes encontrar casi que con cualquier cosa. Cuando un reclutador te pregunta esto, es mucho más común que alguien te pregunte, háblame de ti. Y no es tan común que te háblame de ti en lo personal. Me parece bastante raro que un reclutador lo pueda preguntar y será muy raro. Tal vez el reclutador apuntará a buscar algún elemento de cosas que a ti te motivan o te interesen. Pero el objetivo acá es que tú sepas muy bien qué es lo que busca la empresa y por qué el reclutador te está preguntando esto. Si el reclutador te pregunta, háblame de ti, no es que vas a venir a llegar y decir, no, a mí me gustan los gatos y por lo general yo todas las mañanas hago ejercicio, me gusta hacerlo. No, focalízate más en hablar sobre lo que la empresa está buscando. Háblame de ti es, para llegar a esto, necesitas primero estudiar la vacante de trabajo. Si tú vas a postular a una vacante en la que la persona o en la que la persona tenga que tener inteligencia emocional, como por ejemplo, si eres gerente de proyecto, la persona tiene que tener inteligencia emocional y capacidad para tomar decisiones en situaciones complicadas. Tú puedes decir, mira, yo soy una persona pues bastante responsable por lo general en el trabajo de mis empresas anteriores. He tenido muchos casos de estrés en los que constantemente tengo que tomar decisiones y me pasó una vez que ocurrió tal situación. Y entonces nosotros tomamos la decisión de hacer esto, aquello y logramos lo otro. Entonces estás apuntando a decir cosas que le interesan a la empresa y estás apuntando obviamente a la necesidad y también te está diferenciando de otras personas. Y esta parte es importantísima. Te agradezco mucho, Luis. Luis, nos quieren hacer otra pregunta y quisiera aprovechar abusando que estás aquí. También una de las cuestiones que estábamos platicando hace rato Luis y yo es de lo que se denomina un descarrilador que está tratando de detectar un reclutador. También, y lo acaba de mencionar, hay muchas preguntas que no son permitidas dentro de una entrevista cuando te hablen ya de cuestiones personales, políticas, religiosas, hasta sexuales. Sencillamente puedes no responderlas, hasta con una sonrisa así de veras me estás preguntando esto, y limítate a responder actividades de lo que están. Te lo dijo Luis ahorita, te está dando la clave la persona al decirte, si yo te pregunto, oye, ¿sabes manejar sindicatos? Es que tienen un problema con sindicatos y quieren a alguien que sepa manejar sindicatos. Y si te dicen, ¿sabes manejar un jefe difícil? Pues seguramente puedes tener un caso de interacción en la empresa y si te sabes manejar ejemplos, dicen tal vez es la persona que tiene para el jefe difícil que tenemos. Entonces aprovechen los dulces que les da el reclutador porque les pueden servir de mucho. Luis, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Cuál es? Perdón, hay otro Luis, discúlpame, Prado. Candia, dinos cuál es la pregunta que le quieres hacer a Luis, por favor. Ok, mira, mucho gusto, Luis Prado. Gracias, Filiberto. Mi pregunta sería, aún pasando ya todos los filtros y que estás ya con el que toma la decisión del puesto, se ve amenazado haciéndote las preguntas correspondientes a esta entrevista y se ve amenazado en el sentido de que se ve que tú tienes más experiencia que él. Y por eso he tenido 3 casos donde no me han dado ese trabajo porque se ven amenazados de que en corto tiempo les vas a quitar ese puesto.
¿Tú le estás preguntando a Luis cuál sería su recomendación? Sí, es correcto. Luis, ¿me escuchas? ¿Te encuentras por aquí todavía, Luis? Ay, parece que perdimos a Luis y tenemos casa llena, probablemente ya no se pueda volver a meter. Entonces déjenme ver, vamos a ver. Bien, pues ya no está. Mi recomendación que yo te diría, Luis, es que te estás sobrevendiendo sobre el candidato. O sea, si te está viendo muy, muy grande es porque así te estás poniendo tú y te estás viendo como una amenaza para el que sería tu jefe. O sea, no tanto es que seas un elemento natural. Si tienes que venderte a la baja, véndete a la baja si es que te quieres quedar con la posición. ¿Me escuchan todos? Siento que algo pasó. Gracias, Filiberto. Sí, Sí, te escuchamos. Sí, se Sí, te escucha bien. escuchamos. Bien, Ya pues se unió tenemos Luis. casa llena. Muy probablemente Luis ya no pueda volver a entrar. No, Sí, te escuchamos. ya se unió ahorita. ¿Ya se Luis. unió? Ah, qué bueno. Luis, qué bueno que entraste porque la casa está de que cabe un elemento más. Casi tenemos casa llena. Adelante, Luis, te escuchamos. ¿Quieres comentar algo más? Por momentos no le dejé de escuchar y me salí, no sé por qué, pero sabes que esta plataforma de Zoom permite hasta 100 personas. Sí, Tal vez eso sí. Estás en el pasó. límite, hermano. No te preocupes, no te salgas. ¿Cuál fue la Bienvenido. pregunta para responderles? Mira, la pregunta de él fue que se sintió que en sus últimos dos ¿cómo se llama? Empleos que estuvo solicitando al llegar a la final, la persona que lo entrevistó se sintió amenazado por él porque pudiera ser reemplazado por el candidato. Mi respuesta fue que trate de no sobrevenderse porque puede representar una amenaza, pero no sé si quieres complementar algo o alguna otra sugerencia lateral. Eso va a depender mucho de la forma en cómo digas las cosas. Por ejemplo, si yo de repente te digo a ti, mira, yo soy una persona muy de confiar y muy organizado, básicamente no me vas a creer porque necesitas más pruebas, necesitas más información. En cambio, por la forma en cómo yo diga las cosas, cómo yo me desempeñe, cuáles son mis objetivos personales, eso va a decir mucho. Y esto es algo que no solamente se aplica en la entrevista de trabajo, sino en el día a día, hasta cuando buscamos nosotros una pareja. Imagínate dos personas que apenas se estén conociendo y de repente llega el chico y le dice, no, yo soy el hombre más fiel que tú te puedes encontrar, soy un tipo respetuoso. ¿Tú le vas a creer? Realmente no, necesitas más pruebas. Entonces, habrá que evaluar muy bien cómo tú te desempeñas a lo largo de la entrevista, pero sí tienes que tener en cuenta de que todo lo que tú digas, como lo digas y tu lenguaje corporal, tiene que apuntar a hacerle entender a la persona que toma la decisión, es que tú no vas por el puesto de él. O sea, que que tú no estás apuntando a hacer o destacarte por encima de todo el mundo, ni imponer tu punto de vista, ni quitarle el puesto, no en lo absoluto. Ten bastante cuidado por cómo habla esta persona para identificar si son aspectos como de una persona o características de una persona que quiere contratar a alguien, pero está muy vigilante de su puesto. Entonces debes tener mucho cuidado. Evidentemente eso que menciona Hugo, el de sobrevenderse, dice mucho más cosas. Es decir, tú te estás vendiendo, estás intentando diferenciarte de otras personas, pero lo haces tanto que al final da la impresión de que tú al final le vas a quitar el puesto a él. Entonces trata de ser más colaborativo, más participativo y apuntar a que tu respuesta digan eso. No, yo soy una persona con esta característica, apunto a siempre pues poder compartir y pues apoyar en la medida en la que yo pueda, tal, cuestiones así que no hagas que tú estés apuntando hasta la cima y cortarle la cabeza de todas las personas que estén trabajando en la organización, que obviamente no es tu objetivo. Pero puede existir algo, ese algo, el problema es que yo no podría saberlo hasta que yo de repente no haga una especie de simulación de entrevista contigo. Allí es cuando yo puedo decir, oye, estás diciendo algo que está jugando en contra de ti. Sin embargo, ya Filiberto ha mencionado un punto muy clave. Yo quiero complementarlo y es que hagas una evaluación de todas las respuestas y cómo lo estás haciendo. Tal vez pudieras hacer alguna especie de grabación de ti mismo en la que respondas todas las preguntas básicas de la entrevista y se lo muestras después a alguien y esta persona te diga qué impresión te da, porque por la forma en cómo dice las cosas, te estás dando esa impresión. Mucho cuidado con esto, Filiberto. Y muchas gracias. Pues, Muchas gracias. ¿qué les pareció esta reunión que tuvimos con Luis? Si ¿Yo no me le puedo hacer una pregunta más a Luis, perdón? Claro, tenemos unos minutos. Luis, ¿sí tienes todavía unos segundos por aquí?
Sí, sí. De hecho, yo quería mencionar algo particular. Esto lo iba a hacer hace un momento. Déjame mostrarle algo desde LinkedIn. Vas, Déjame ver. No sé si yo puedo compartir acá comparte la pantalla, ¿qué pantalla. pasó? Claro que sí. Genial, mira. Ya Este está. es mi perfil de LinkedIn. ¿Y qué pasa? En un principio había mencionado que LinkedIn es, en México, o bueno, México aparte de Brasil es el país con más cantidad de usuarios. Hay más de 13 millones de usuarios, casi 14 millones de usuarios, lo cual es mucho. Y hay muchos reclutadores y hay un gran espacio para buscar oportunidades y esto es muy, pero muy bueno. Pero LinkedIn no es algo que se sepa utilizar muy bien, porque es un espacio con el cual tú te conectas con personas. Ahora, se supone que desde la sección de empleo es donde yo busco trabajo, pero las empresas o los reclutadores no publican vacantes. Muchos de ellos buscan de una vez a la persona y se ponen en contacto con ellos. Entonces, cuando de repente, si tú eres una gerente o gerente de logística, tú eres gerente de logística, eh, y un reclutador quiere buscar, entonces tiene dos opciones, o publica la vacante en la sección empleo y espera que LinkedIn, bueno, le tiene que pagar LinkedIn y espera que LinkedIn le dé los resultados, o busca de una vez a la persona, como por ejemplo escribo aquí, gerente de logística, y ya, entonces le doy aquí, obviamente busco acá personas o gente. En mi caso, como lo he puesto como ubicación en España, me va a mostrar acá en España. En este caso vamos a poner México. Pero por defecto siempre me va a mostrar, dependiendo de donde yo esté ubicado. Me muestra 83,000 personas. Yo no puedo ver los 83,000 perfiles. Me voy a focalizar en las personas que me aparezcan. Ellos los llevan un proceso de selección, contrato a uno, y al final nunca hubo una vacante. Esto también guarda relación a lo que Hugo menciona, y también yo menciono varias veces, que es el mercado oculto de trabajo. Entonces, estas personas se llevan una buena taja. Es como cuando uno hace las búsquedas en Google, las personas que están en primeras posiciones se llevan la vista de los clientes potenciales o de los reclutadores, mejor dicho, en este punto. Entonces, ¿cómo tú puedes saber que apareces acá en la búsqueda? Hay algo en tu perfil de LinkedIn que te permite saberlo. Y esto se llama tu panel. En tu panel, tengo acá la opción que me dice, ¿quién ha visto tu perfil? Dependiendo de quién haya visto tu perfil, tú puedes tomar determinadas decisiones. También hay algo que se llama apariciones en búsqueda. Y esto es algo que se actualiza semanal. Esto significa que 484 veces he aparecido en las búsquedas de personas. Entonces, aquí yo puedo saber qué empresas y qué personas y qué palabras se han utilizado. Si tú apareces como gerente de logística, coordinador de mantenimiento, ingeniero de procesos, dependiendo del cargo que tú aparezcas, que tú tengas, tú apareces aquí, se te suma un punto acá. Pero también puedes saber qué empresas y qué personas son los que hacen las búsquedas. Yo te invito a que hagas una evaluación para identificar qué personas son los que hacen la búsqueda, qué palabras son las que están utilizando. Si fallas en las palabras, de repente tú eres coordinador de logística, pero apareces como gerente de logística, obviamente aquí hay un error. En tu perfil hay algunas palabras que están confundiendo el algoritmo de LinkedIn que está mostrándote para perfiles que no tienen nada que ver. O también, si tú, por ejemplo, eres especialista en tal área y te aparecen aquí empresas que sí son relevantes para ti, pero las personas que hacen la búsqueda no son reclutadoras, también aquí hay un problema. Hay veces que yo me consigo con personas que me dicen, bueno, tengo buenas visualizaciones, pero nos ponemos a analizar aquí y aparecen las búsquedas de vendedores y no de reclutadores. Esto tiene que ver con tu red de contactos, con la calidad de la red de contactos. Entonces, LinkedIn funciona de una forma un poco particular porque no es como OCC, CompuTrabajo, o Indeed o estos portales, sino que hay un poco más complejo y se trata el de ser visible para las personas y también de buscar estrategias para encontrar a reclutadores que sean relevantes para ti. Si busco reclutadores, me va a mostrar 360,000 reclutadores en todo México. Yo no puedo contactar con ese número. Necesito saber con qué tipo de reclutadores tengo que conectarme. Sé que estos son temas que tomarán muchísimo tiempo, pero quería dejar esta semilla como que este interrogante para que tú digas, wow, LinkedIn tiene muchas otras cosas que puedo usar, como, o sea, no se trata solamente de construir mi currículum, necesito buscar formas pues, de ser visible. Evalúa muy bien qué número aparece aquí y como mínimo al menos deberías aparecer entre unas 70 veces por semana. Esto, importantísimo. Y que esto haga match con el tipo de personas que son interesantes para ti. Al meterte aquí, evalúa qué empresas son, qué cargos son, qué cargos tienen y qué palabras clave utilizaron. Importantísimo. Me estaban haciendo una pregunta y yo le terminé de interrumpir, pero es que si no, claro, esta parte se me iba a pasar.
Te escucho. ¿Quién me estaba haciendo la pregunta en particular? Queda pendiente. Yo, Gabriela Villa. Gaby, Oye, te escucho. oye Luis, al iniciar tu ponencia comentaste algo del mercado oculto. Eso me llamó la atención. ¿Eso quiere decir que no está en ninguna red social o cómo llegas a esa parte? Porque esa se hace interesante. Esto es interesante y este es el nombre que se le puso a un estudio que hicieron de parte de la empresa Adecco, que es de reclutamiento y selección. Ellos tienen sede en varias partes del mundo, en donde descubrieron que la mayoría de las vacantes no son publicadas. Esto entre 70 u 80%. Es más, si yo me vengo acá y busco en Google, escribo mercado oculto de trabajo, te vas a dar cuenta que me van a aparecer mercado oculto de trabajo. Te vas a dar cuenta que Google me va a mostrar millones de artículos. Mira, 10.900.000 resultados. Estos son publicaciones, noticias, videos que hablan sobre esto. Y esto es que la mayoría de las empresas apuntan a contratar a su personal sin que nadie lo sepa. Yo me metí aquí en imágenes y esto funciona como si fuese un iceberg. Lo que tú ves publicado en OCC, en CompuTrabajo, en Indeed, es solamente una fracción. Son aquellas vacantes que las empresas deciden hacer públicas sus vacantes por X o por Y, sea por motivos de que necesitan hacerla pública porque pide el reglamento interno de la empresa o porque sencillamente no lo consiguen a la persona de forma interna o por X o por Y. Pero la mayoría de las vacantes se manejan de forma interna. Me explico. El problema del mercado oculto de trabajo es que no es sencillo, por eso se llama oculto. Y sobre esto, porque en serio, estas temáticas son complejas. Me explico. Imagínate que en mi empresa, la empresa XYZ, de repente nosotros estamos en el departamento de compras y llega el gerente de compras y dice, hey, mira, yo necesito un coordinador. ¿Ustedes conocen a alguien a quien puedan pasar su currículum? Y se pasa y entonces de repente se contactan a las personas y contratan a alguien. ¿Quién supo de esta vacante? Nadie, salvo el gerente, las personas que le hizo la pregunta y a quienes contactaron. Así muchas veces funciona el mercado oculto de trabajo y esto hace que sea difícil poder medir. Hay empresas como por ejemplo en este caso que yo busqué, los reclutadores, que buscan de una vez a los candidatos, me mostrarán una serie de perfiles, me pongo en contacto con ellos, contrato uno y no hubo una vacante. Entonces, este mercado oculto de empleo es difícil poder medir porque tiene muchísimas aristas. Para saber para saber manejarte aquí, necesitas utilizar muchas más técnicas, buscar distintos medios, cómo ser visible para empresas objetivos, ponerte en contacto con personas que sean relevantes para ti. O sea, es más complicado a que tú, por ejemplo, desde OCC te llegue una alerta que hubo una vacante en tu área, tú postulas y ya. No, esta es la parte pública y es donde es donde hay primero más competencia, porque todo el mundo tiene currículum en OCC y postula por OCC, y segundo, es una fracción más pequeña, por lo tanto, estás apuntando a una parte pequeña del mercado de trabajo. Pero de nuevo, esta temática es complicada, pero yo sí te investigo, que yo te recomiendo o te exhorto aquí que investigues más sobre el tema. Filiberto tiene muchísimos tutoriales sobre esta temática del mercado oculto de trabajo, como habilidades, técnicas, herramientas que puedes utilizar para manejarte allí, pero la respuesta no es tan sencilla que digamos pues, en cuanto a esta temática. Espero haberte aclarado. Yo quisiera hacer un comentario, Luis. ¿Se acuerdan que les dije que qué es lo más efectivo y lo menos efectivo para encontrar empleo? Que les decía que lo más efectivo, y que por ahí hay un mal dicho en México que dice contacto mata CV. Ese dicho es porque ayuda mucho tu red, tu primera red, ex compañeros, ex jefes y compañeros de universidad. Si, por ejemplo, ahorita como le dijeron a Luis, se necesita cubrir una vacante y le dicen a algunos compañeros de la organización, ¿conoces a un coordinador, un supervisor o un gerente de embarques? Si tú estás en la maestría y en la maestría tienes un compañero que aún esté trabajando o no esté trabajando, le dices, oye, vamos a tener un hueco en la empresa. Y él puede ir a presentarse a una vacante sin haber mandado su CV, sin haberse posteado contra 300 personas el mismo día en una plataforma, y todo fue por su networking. Entonces, es ahí donde les digo que se ocupa y se cubre el mercado, el mercado oculto. Luis dijo hace ratito algo muy importante, las 2 de 10 vacantes se cubren internamente. Promueves a alguien sin tener que llamar a nadie, dentro de la misma organización se hace. Y 2 le llegan a recursos humanos. El resto las cubre el mercado oculto.
Y nosotros creemos que el enemigo es el reclutador, que no te ha dejado pasar, y él solo tiene unas pocas cuantas y tiene requisitos bien indispensables para hacer. Si no te pasa es porque no te van a aceptar en la siguiente ronda. Les acabo de pasar un enlace, les quiero pedir si me ayudan a compartirlo. Y, oye, Luis, te quiero pedir un favorzote. Hace poquito yo comenté minuto a minuto una recomendación tuya en un video, no la encuentro. ¿Tienes el enlace? Porque les voy a pedir a la gente que lo analice y les voy a pedir que lo compartan. ¿Crees ¿De que lo cuál video? tengas ahí entre tus bibliotecas? Porque tengo mucho ya. Ya tiene como 15 días. Pero fue una publicación, un video. ¿De qué trataba más o menos el video? Publiqué la crítica segundo a segundo, minuto a minuto de uno de tus videos. Era una Eh, recomendación tuya y fue una publicación mía. Tú respondiste a ella. Ya va, no recuerdo entonces. Minuto a minuto. Mira, para que te des una idea, es algo similar a esto que hice con Madeline Mann. Ahorita te explico. Quedo al pendiente. Quiero también, mientras me buscas esto, y hacer una pequeña diferenciación. Quería mencionar de que el networking, para que el networking sea efectivo, debe ser oportuno u oportuna. Y segundo, necesita ser hábil. Cuando digo ser hábil, me explico. Si bien está el dicho que mencionó Filiberto, que es el de contacto mata currículum, y muchas veces sí, influye muchísimo, pero no es tan fácil, porque para tú referir, supongamos que tú estés trabajando ahora, si tú vas a referir a alguien, no va a ser a cualquier persona. Claro, claro. Tiene que ser a alguien que tú, más allá de que conozca, sepas cuáles son sus valores, sepas que sea responsable. Si es así, tú digas, bueno, oye, porque es que si yo refiero a alguien y esa persona queda mal, yo también voy a quedar mal con la empresa. Entonces, una cuestión para que sea efectivo manejarte en el mercado oculto de trabajo es tener habilidad suficiente para conectarte con las personas y generar confianza en ellas. Uno, pero al mismo tiempo también necesitas ser oportuno u oportuno, porque no es que te vas a conectar con cualquiera. Porque ya que supongamos que tú vayas a contactarte con una, por eso digo que la parte del mercado oculto de empleo es complicada. Imagínate que tú de repente, tú digas, bueno, yo quiero trabajar en la empresa ABC. Y en la empresa ABC hay una persona que es un subgerente en tal área. Ah, bueno, buenísimo, voy a conectar con él, voy a participar en actividades con él y tal, porque es que yo soy gerente de marketing y quiero buscar trabajo en la empresa donde él trabaja. Ah, pero resulta que ellos tienen ya un gerente de marketing y uno no sabe si esta persona va a trabajar allí por meses o por una tanta cantidad de años. Y resulta que estás haciendo networking con una persona que al final no te va a llevar a nada. Entonces, probablemente te pueda pasar a ti que tú tienes dentro de tu círculo de contactos a personas que te quieran ayudar, pero en sus empresas no necesitan un perfil como el tuyo. Y es donde yo pongo lo complejo que puede ser la parte del mercado de mercado oculto de trabajo y que toma bastante aprenderlo, a cómo utilizarlo, porque el ser oportuno y ser hábil es una cuestión de prospección y de habilidad social. Que se requiere practicar bastante, se requiere practicar, pero es unas temáticas que son muy, muy buenas. Me imagino que esto lo tienes bien desarrollado en lo de los cursos, probablemente esto lo vas a Claro. ver en el Perdón, Luis, currículum. mira, ¿alcanza a ver mi LinkedIn? Ah, Madeline Mann. Mira, aquí de Madeline, ella hizo un video de cómo responder a por qué dejaste tu último empleo. Y aquí está el enlace al video. Y aquí pongo minuto a minuto qué es lo que te dice, la clave del minuto, ¿no? ¿Por qué te saliste? Pues porque quiero lograr un mayor impacto. Si te despidieron. Yo hice uno similar de un video tuyo y no lo encuentro. Donde a minuto desglosé unas recomendaciones tuyas. No lo encuentro. Si lo encuentras, quisiera compartírselo al equipo porque me acuerdo que fue de valor. ¿Crees que lo tengas ahí a la mano? No recuerdo. Sí, No bueno. recuerdo. Te diría que es Bueno, que oye, tendría que investigarlo. bueno, no te estoy despidiendo, pero te queremos dar las gracias. Aquí las personas que estamos presentes estamos 95 personas, o sea, menos tú y yo son 93. ¿Hay algún enlace o publicación que te gustaría que te ayudáramos a compartir? Créeme que el equipo aquí es una persona muy colaborativa. Seguramente están valorando lo que les estás aportando. Dame un enlace que quisieras que te ayudaran a postear ellos en su perfil, agradeciéndote tus minutos y tu participación. Dinos qué les gustaría que además fuera una contribución para su búsqueda que tú crees que te gustaría. Por favor, compártenoslo
y a todos les pido de corazón si me ayudan a postearlo en su post. Sería un muy buen agradecimiento que le podemos dar a Luis por su participación. Es este artículo. Permíteme compartir la pantalla porque Sí, y danos el enlace en comentario, por favor. Esto también te va a gustar bastante. Mira, Filiberto es una persona que yo lo conozco desde hace varios años. Sí. Sé de todo su trabajo y todas las cosas que él ha hecho, y es muy, muy bueno. Es más, si tú te metes en su perfil, vas a ver muchas recomendaciones de personas reales, Filiberto Cano, o como lleva Mónica García, como Mónica García, donde tiene más recomendaciones. Uy, y sí, quiero que sí, hacer sí. esta diferencia. Porque en la actualidad, y sobre todo con esta situación de crisis, hay muchos gurús, muchos expertos en la empleabilidad que te van a vender la receta mágica, que te van a decir, mira, ponle las dos cositas. Si le pones dos palabras aquí a tu currículum, vas a conseguir empleo sí por sí, cuando es mentira. En la actualidad hay mucho gurú en todo. Personas que te van a vender siempre la receta mágica de que no, si tú haces dos cosas vas a tener suficiente, cuando con datos, con muchos datos y muchas recomendaciones, vas a encontrar que la realidad no es tan sencilla. Por ejemplo, busqué hace un momento sobre el mercado oculto de trabajo y ahí aparecían más de 10 millones de artículos y publicaciones, cuestión que te hace a ti entender de que, oye, nada más una fracción de las vacantes de empleo le pasa por reclutadores. Entonces, aquí la cosa es diferente. ¿Qué pasa si cuando te das cuenta que tu currículum es importante, pero por sí solo no te va a ayudar a conseguir empleo? Entonces, es como comenzar a pensar de que hay un horizonte mucho más amplio y que hay que comenzar a investigar. Cuando tú comiences y que tú veas a alguien que te diga, mira, esta es la respuesta definitiva de todos tus problemas, te está vendiendo humo. Y en la actualidad hay mucha gente que de repente se dedica a hacer estas cosas. Y tienes que tener cuidado con este tipo de personas. Yo escribí un artículo que es larguísimo. Danos el enlace, Luis. Aquí está, déjame compartírselo con ustedes para que lo vean por aquí. Se llama chat, déjame buscar acá. Ya va. Aquí está. Se llama Analizamos tu CV, las claves de empleabilidad que te volarán la cabeza. Esto te va a ayudar a comprender muchas cosas de cómo funciona el mercado oculto de empleo, cómo hay mucha gente que anda vendiendo humo, hay gente que tienes que evaluar muy bien. Si tú, por ejemplo, te metes en el perfil de Mónica García, al final te vas a dar cuenta que ¿cuántas recomendaciones tiene? Como 100, 200. 89 recomendaciones. Sí. O sea, ¿Y sabes por qué, Luis? Porque también descubrimos que tenemos demasiada gente y que cada vez el algoritmo le llega a menos gente. Entonces tuvimos que recortar cerca de 10,000 contactos y eso también afectó las recomendaciones. Teníamos mucho más. Ah, ok. No, entonces debes tener mucho cuidado y esto te va a ayudar a comprender mejor qué tipo de perfiles piden más. Utilizo estadística y que para que tú mismo o tú misma aprendas a medir tu empleabilidad y tomar mejores decisiones. Aquí hablo también de mercado oculto de empleo. Este te va a gustar. Espero que les gusten a ustedes. Se lo compartí por ahí en una URL. Es un gusto, Filiberto, que me hayas invitado. En serio. Siempre es un placer pues, compartir este espacio pues, contigo y también gracias a ustedes pues, por sus preguntas y por prestarme atención durante todo esto. Una consulta, ¿qué pasa con aquellos que hemos estado mucho tiempo fuera del país y nuestra red de contactos se ha perdido? O en el caso de las mujeres que se han dedicado a la maternidad varios años y obviamente su red prácticamente ya no la tienen. A ver, sí se puede, o sea, es más, una mujer en maternidad seguramente usó el Facebook tremendamente presumiendo a sus bebés. O sea, es despertar a todas esas personas, un problema que tiene la gente. Aquí está el enlace al artículo de Luis, por favor. Les pido a todos, por favor, si lo pueden compartir, léanlo también, pero que sería una cortesía para el señor si lo compartimos en nuestro perfil. El networking no solo es profesional estrictamente con un director de recursos humanos. El networking te sorprendería saber cuánta gente puedes conocer en el club, en la primaria. Es más, nosotros contratamos a una directora de mercadotecnia en México porque estaba esperando a recoger a su niño en lo que platicó con otra compañera de trabajo. Fue y se presentó, postuló y ni candidatos en contra tuvo. Fue muy bueno su perfil. Simple y sencillamente estaba diciendo ya es hora de regresar al mercado laboral. Había estado ya en Comex, 2 años sin hacer nada, platicando con otra persona, o esa es la historia que nos contaron, y así llegó y vimos un excelente perfil, ni hubo necesidad de postular y ha hecho un excelente trabajo. Lo que te digo es, un error de la gente al quedarse sin trabajo es siempre cerrarte, dejar de ir a reuniones, dejar de ir a fiestas. Sabes que te van a preguntar, ¿ya conseguiste algo? Y te da pena decir que no. Y no es una pena quedarse sin trabajo. Mucha gente se va a quedar sin trabajo.
Y las mujeres hasta es una muy buen pretexto para decir, ¿qué has hecho en tus últimos años? Me dediqué a ser multifuncional siendo mamá, ya tengo controlados a mis hijos y quiero regresar al mercado laboral. Pero todos tienen en algún modo cómo abrir ese networking. La cosa es el cómo hacerlo correctamente. Ya les dije, no le toquen a todos y le digan, te va mi currículum, dáselo al de recursos humanos, por favor, comparte mi CV. No es la manera. Siempre busquen cómo te ayudo. ¿Recuerdan lo que les dije de Pain List, lo que es un Pain Contact? Yo buscaría a una persona y le digo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué problemas tienes? Si soy contador, le diría, ¿qué problemas tienes en liquidez, solvencia, estabilidad, forecast, presupuesto? Y puedes hacer mucho por él. Y es la clave de todos. Les dije, ese es lo más efectivo. De ahí hasta lo menos efectivo, que es estar solamente posteando a vacantes publicadas porque vas contra 300 en la misma hora. Por favor, les doy nuevamente el enlace del artículo de Luis. No sé si nos lo vayan a creer, pero esto no lo planeamos. Luis y yo nos saludamos ayer por la noche, muy noche, y dijimos, nos hablamos mañana, y de pronto es que tengo él acaba de tener una transmisión en vivo en la que me invitó, y yo le dije, es que yo tengo un webinar en minutos, y lo invité. Entonces, si lo hemos planeado, no lo sale, pero le agradezco mucho su participación, sus comentarios. Ha crecido mucho Luis en estos últimos años en su conocimiento, es un experto. Si usted quiere poner un negocio, si la empleabilidad ya no es lo suyo, si quiere empezar a promover quiere tener un emprendimiento, Luis le puede decir cómo acelerarlo por mucho, por LinkedIn y otras redes, pero por mucho. Luis y yo nos hemos compartido muchos tips a lo largo de los años, plataformas de que, oye, mira, esta plataforma parece que sirve, esta sí, esta no, y pues aquí estamos. Yo le agradezco mucho, Luis, espero que estés muy bien con tu esposa, tu bebé. Después nos cuentas cómo va avanzando la empleabilidad en el nuevo continente, porque seguramente vamos a estar imitando comportamientos y forma de empleabilidad y pues ya sabes que tienes una casa cuando vengas por acá. Claro que sí, gracias. Y un gusto para ustedes también. Hasta luego, hasta la próxima. Que estén muy bien Gracias. todos, Dios me los bendiga. Y pues los que tengan ya no un problema en su empleabilidad, nos vemos en la tarde a las 5. Los que ya sepan hacer un currículum. No le pedí permiso a Luis, pero voy a subir esto a YouTube a ver si no hay problema. Espero que les haya gustado. Dios me los bendiga. ¿Te quedas, Israel? Filiberto, una pregunta rápida. Contigo es @Filiberto Cano. Con Luis.